En este video les explicaré el teorema de Gauss. El teorema de la divergencia, también conocido como teorema de Gauss, es una generalización del teorema de Green que relaciona una integral de superficie cerrada con una integral de volumen. El teorema de la divergencia es muy útil cuando trabajamos con campos vectoriales para obtener flujos a través de una superficie con una integral de volumen que normalmente es más sencilla que la integral de superficie. Según el teorema, si f es un campo vectorial continuo y diferenciable en R3, el flujo del campo f a través de una superficie cerrada S en dirección del vector unitario normal exterior a la superficie es igual a la integral de la divergencia del campo sobre la región D, que es el volumen encerrado por la superficie S. He dividido esta ecuación en dos partes. El lado izquierdo de la ecuación representa el flujo del campo F a través de la superficie S, ya que estamos sumando las infinitas multiplicaciones del vector de campo por el vector normal de superficie hacia el exterior. En cada diferencial de superficie, si el campo sale a través de la superficie al exterior, tanto tiene como F son vectores salientes y su multiplicación escalar es positiva. Por el contrario, si f es un campo que entra hacia el interior, la multiplicación es negativa y la integral es entonces una suma de valores positivos y negativos que marca cuando entra o sale el campo a través de la superficie S. Si el resultado del flujo es positivo, el campo sale del interior a través de la superficie, como aquí lo dice. En cambio, si el resultado es negativo, el campo entra en mayor medida que sale. El lado derecho de la ecuación representa lo que es la integral de divergencia del campo vectorial en el volumen encerrado en el interior de la superficie S. Pero, ¿cómo podemos entender la relación entre ambas partes de la ecuación? Basta con hacer un acercamiento al interior de la superficie S, que en este caso sería esta, y si nosotros hiciéramos un acercamiento sobre esta parte, encontraríamos una división de infinitos diferenciales de volumen, que son tan pequeños que se reducen a puntos. En algunos de ellos el campo sale mientras que en otros es entrante. Aquí es donde aparece el concepto de divergencia, que representa el flujo del campo a través de un volumen que tiende a cero, lo que viene a ser un diferencial de volumen, como un punto. Si sumamos estas infinitas salidas y entradas de campo en diferenciales de volumen con la integral de todo el volumen encerrado por S, tendremos el flujo total del campo vectorial a través de las superficies. Ya que relacionamos las dos partes de nuestra ecuación dada por el teorema de la divergencia, lo vamos a aplicar a un ejemplo donde nos dice que obtengamos el flujo del campo F a través de una superficie cerrada formada por un cilindro. El plano Z es igual a 0, que es el plano horizontal de la base, y un paraboloide. Lo primero y más necesario es visualizar el problema, por lo que comenzamos dibujando el cilindro. Aquí nosotros dibujamos el cilindro y conforme a nuestra ecuación que nos dan principalmente, ya que es x cuadrada más y cuadrada, es una ecuación dada a un círculo. Entonces ese círculo en 3 dimensiones se trata de un cilindro vertical de radio número 2, por lo que su resultado es 4,
Comenzamos a dibujar nuestro paraboloide para saber las dimensiones de z, y y x. Tanto la superficie debe cerrar el volumen y también el cilindro y el paraboloide. Desde el plano, donde nos piden evaluar si el campo vectorial entra o sale de este volumen. Por lo que vamos a usar nuestra ecuación y tenemos que evaluarla en tres integrales de superficie, una integral para la parte del cilindro, otra integral para la parte del paraboloide y otra integral para el plano. Lo cual es algo complejo. Lo más sencillo es integrar la divergencia del campo en el volumen encerrado. La divergencia es un escalar que se obtiene sumando las derivadas parciales de cada componente del campo. La primera derivada respecto a x, la segunda derivada respecto a y y la tercera derivada respecto a z. Planteamos la integral de volumen y necesitamos los límites de integración. Ya que derivamos toda nuestra parte, tenemos que empezar a plantear nuestras integrales de volumen. Para saber los límites, nos los entregan desde que nos dan los primeros datos. Por ejemplo, nuestra derivada respecto a x quedaría circularmente entre el menos 2 al 2, mientras que nuestra derivada en el eje y quedaría en el signo positivo de esta raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado y en el signo negativo de 4 menos x al cuadrado. Entonces, estos son los límites que empezarían a tomar nuestras integrales de volumen. Para poder obtener lo que es el eje z, tendríamos que el eje z va desde 0 en el plano 0 y abarca hasta x cuadrada más y cuadrada. Entonces, nuestra integral triple quedaría así más o menos. Para hacer un poco más fácil esta integral, es necesario convertir estas coordenadas a coordenadas cilíndricas. Las coordenadas cilíndricas son muy parecidas a las polares. Tenemos un radio y un ángulo para el plano horizontal y la altura z, siendo x igual a ρ por coseno de teta, y ρ por seno de teta, y z es igual a z. En este caso, z tomaría el valor de ρ. Por último, también debemos expresar la divergencia que obtuvimos acá arriba en coordenadas cilíndricas, ya que todo lo estamos convertido de coordenadas normales a coordenadas cilíndricas. Nuestra ecuación de las integrales triples quedarían así. Pero cabe resaltar que cuando nosotros convertimos las coordenadas normales a cilíndricas, tenemos que agregar este ρ. Eso se debe al cambio y solo necesitamos agregarlo como multiplicador. Comenzamos integrando. Como todo es constante respecto de z, la integral es igual a z evaluado entre 0. Entonces, nosotros empezamos a resolver lo que son nuestras integrales triples, resolviendo una por una, quitando todas esas integraciones, poco a poco, hasta encontrarnos al último y nos exhibe
un resultado que queda negativo. Cuando este resultado queda negativo, el campo entra a través de la superficie. Esto quiere decir que nuestro campo va así. Ese fue el ejemplo donde se puede obtener el sentido del flujo del campo F. El teorema también se puede utilizar en casos bidimensionales, no solamente en casos de 3 dimensiones. Y es que si F es un campo vectorial continuo y diferenciable en R2, el flujo del campo F a través de una curva simple cerrada S es igual a la integral de la divergencia del campo sobre la región S encerrada por la curva. Es decir, en este caso podemos calcular el flujo que entra, o sea, a través de la curva C, sin tener que realizar la integral de circulación. En su lugar, se calcula la integral de la divergencia del campo en la región encerrada por C. En este ejemplo lo podemos ver mejor. Esa sería la región encerrada por C, que en este caso es una superficie plana. El significado es idéntico al anterior si el resultado positivo es de la región a través de C, siendo entrante si el flujo es negativo. Esto se podría parecer un poco a lo que es el teorema de Green, solamente que por diferentes cambios. Pero estas serían las aplicaciones y cómo funciona y el concepto de lo que es el teorema de Gauss o teorema de la divergencia.